A Lucas capítulo 2, verso, entrémosle desde el 1 en adelante. Fíjese que el Señor le bendiga. Fíjese que quiero entrar a algo de lleno, quiero que entendamos algo. Yo creo que cuando nos congregamos es para poder tener la unción corporativa, ¿sí? Es para que podamos mutuamente fortalecernos, es para que mutuamente podamos sustentarnos en la fe, es para que nuestras fuerzas puedan ser renovadas, para que podamos adorar a Dios. Pero la iglesia realmente eres tú y soy yo, ¿sí? La iglesia somos todos. Recuérdese que la iglesia, la palabra eclesía dice que hay muchas maneras de interpretar lo que es la eclesía, ¿sí? Una de ellas es que es la asamblea llamados afuera, ¿sí? Y que fuimos creados para impactar y para bendecir y para edificar allá afuera, no aquí adentro. Acá adentro recibimos la unción corporativa, aquí adentro nos reunimos, acá adentro compartimos, acá adentro nos fortalecemos, acá adentro recibimos la palabra, acá adentro podemos crecer, pero allá afuera es donde nosotros somos iglesia realmente, ¿sí? Allá afuera es donde tenemos que brillar. Entonces, no importa dónde nos congregamos, dónde nos reunimos, ¿sí? Lo importante es qué es lo que hacemos y cuál es nuestra función nosotros como cuerpo de Cristo. Entonces, yo quiero que entremos de lleno a algo bien interesante, porque creo yo que para estas fechas es importante que entendamos algo, ¿sí? Es importante que entendamos, yo creo que más que celebrar la Navidad, es que podamos entender que le tenemos que dar valor al nacimiento de Cristo, ¿sí? Le tenemos que dar valor a lo que Él vino a hacer a nuestra vida, le tenemos que dar valor a lo que Él ha hecho. ¿Sabe una cosa? Como cristianos vamos perdiendo el valor de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Fíjese que a veces pasan los años o pasa el año, estamos metidos en actividades, estamos metidos en compromisos, aún dentro de la misma iglesia. A veces estamos metidos en activismo, fíjese. Por eso es que en la Biblia es un bagaje de conocimiento y de crecimiento que podemos tener, porque la Biblia nos enseña muchas aristas que podemos entender en nuestra vida. Por ejemplo, una de ellas es Marta y María, ¿sí? Las hermanas amigas de Jesús que recibían a Jesús en su casa. Yo me imagino que esas cenas de Jesús han de haber sido cenas de impartición así increíbles, ¿sí? Me imagino que han sido aquellas cenas que comenzaban a cenar a las 7 y terminaban como a las 2, 3 de la mañana, tipo fiesta, ¿sí? Porque dice la Biblia que Marta se afanaba tanto por atenderlos, por la preparación de los alimentos. Y cuando vemos la figura de Marta, es la figura de aquellas personas que sirven en la iglesia, que tienen un privilegio, que tienen un compromiso, pero se olvidaron de a quién le están sirviendo y se afanaron por lo que están haciendo, se afanaron por lo que hacen. Y fíjese que en alguna etapa de nuestra vida yo creo que todos hemos caído en ese costumbrismo religioso de servicio o litúrgico, ¿sí? Donde venimos, servimos, pero nunca nos hemos detenido a ver si realmente estamos siendo renovados en nuestro amor con Cristo, estamos siendo renovados en nuestras fuerzas con Él, estamos esperando verdaderamente en Él. Y pasan los años y cuando nos damos cuenta, algunos han pasado décadas y hemos sido personas que a lo mejor nos sentimos frustrados, no entendemos el rumbo hacia dónde vamos, no hemos crecido, se detuvo nuestra madurez, se detuvo nuestro crecimiento por estar desarrollándonos cada día, pero haciendo cosas mecánicamente, ¿sí? Entonces la figura de Marta es la figura de aquella mujer que está afanada, que está turbada, que está preocupada por servir, y que no está mal el servicio, ¿sí? Que es necesario que sirvamos, es necesario que cada uno funcione según los dones que nos ha sido dado y según nuestras capacidades que el Señor nos ha dado, ¿sí? Sin embargo, también es importante, como Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás, pero María escogió la mejor parte, la cual no le será quitada, ¿sí? Y la mejor parte era descansar a los pies del Maestro y aprender de Él y aprender la vida cristiana y entender lo que Dios quería hacer con nosotros, ¿sí? Sin embargo, cuando el tiempo pasa en nuestra vida, muchas veces vamos perdiendo el valor de quién es Jesús. Fíjese que a veces nosotros vemos, hoy en día se celebra el nacimiento de Jesucristo, por ejemplo, ¿verdad? No hay una fecha exacta. Hay algunos que estudian el tiempo según las órdenes sacerdotales, etcétera. Sin embargo, no voy a hablar de eso hoy, no voy a dar fechas ni nada de eso, sino lo importante que nosotros tenemos que entender hoy es realmente qué tanto valor tiene Jesús en nuestra vida. Amén. Y qué tan mecánicamente hemos estado funcionando, operando en los últimos años, ¿sí? Cuando digo mecánicamente es operamos, venimos a la iglesia, a veces usted viene sentimental y susceptible, ¿verdad? Y si cantan la canción que a usted le gusta, se echa sus lágrimas.
A veces usted viene duro y viene con cara así enojado y aunque esté Marcos durante aquí cantando, usted no siente nada, ¿sí? Porque usted tiene un problema de actitud. Sin embargo, hay días que usted viene bien, no sé si le pasa que usted está bien sensible con el Señor y cualquier cántico, cualquier cosa usted se quebranta. A veces es más cuestión de actitud y de búsqueda que usted diga si hay presencia o no hay presencia en un lugar. Porque sabe una cosa, la presencia de Dios no habita en lugares, la presencia de Dios sigue a personas, ¿sí? Por eso Moisés le dijo a Jesús, a Dios, si mi presencia no va si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ir, no voy a ningún lado. Entonces, a veces tenemos que entender que nosotros, nuestra actitud es la que depende realmente hacia dónde vamos a llegar. Entonces, mecánicamente nosotros estamos operando, estamos buscando a Dios y en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿sí? Por ejemplo, hablemos de la alabanza. Por muchos años, yo me recuerdo, yo ministré alabanza por muchos años, ¿sí? Ya no lo hago. Sin embargo, me recuerdo que habían veces que era mecánico lo que hacían, ¿sí? Ya sabía que me echaban unas canciones, ya sabía cuáles estaban de moda, cuáles estaban en ese momento que la gente, uno hasta como ministro se aprende a saber qué canciones hacen llorar a la gente, ¿sí? Entonces a veces no me preparaba, me decía, oye, está de moda. Me recuerdo que estaban de moda aquellas canciones de si tú vas en mi barca, se recuerda que tuvo un tiempo que estaban, y ya sabía que esa hacía llorar a cualquiera, ¿sí? Usted podía llegar y estaba, pero uno empieza a actuar de una manera incorrecta delante de Dios, ¿sí? Y a veces tenemos que tener mucho cuidado porque le vamos perdiendo el valor que Jesucristo merece tener en nuestra vida. Amén. Ahora, cuando nosotros vivimos hoy en día, estamos celebrando la Navidad, en muchos países se celebra, muchos ministerios lo celebramos, otros ministerios no lo celebran y en vez de celebrar atacan y hablan de un montón de cosas. Pero yo creo que yo lo he dicho, Dios no va a estar bajando como Santa Claus en cada casa, a ver si usted puso arbolito o no lo puso, a ver si usted tiene regalos o no los tiene. Yo creo que lo que Dios está buscando en nuestra vida está buscando adoradores. Amén. Pero está buscando corazones correctos y corazones sinceros delante de Él, ¿sí? No va a creer que Dios está bajando si usted tiene arbolito y es de aquellos que no celebran Navidad, le va a cortar la cabeza. No, Dios no está viendo si usted tiene arbolito o no tiene. Yo creo que Dios está viendo si usted y yo realmente estamos buscando la santidad, la justicia y tenemos un corazón genuino y sincero delante de Él, ¿sí? Ahora mire qué interesante lo que quiero hablarle hoy, porque no sé cómo titularle, no soy muy bueno para ponerle títulos, soy un poco más expositivo con lo que leemos, pero si le podría poner un tema a este mensaje, a lo mejor sería aquellos que esperan en el Señor siempre van a obtener la respuesta si confían en Él, ¿sí? Le voy a decir por qué. Acompáñeme a Lucas capítulo 8. Le dije que desde el 1 era, ¿verdad? Entremos desde el 1 para que entendamos el contexto. Mire, dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirineo gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados y cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces, cuando vemos nosotros el nacimiento de Jesús, yo quiero ponerle tal vez algunos puntos importantes para que no perdamos el rumbo de la vida cristiana, ¿sí? Fíjese que la vida cristiana tiene ciertas características que debemos de aprender a vivirlas cada día, ¿sí? Y una de ellas, una de las características más importantes que Jesús mencionó y que pareciera que cuando Jesús las habla, cualquiera hoy en día podría verlas un poco arrogantes, un poco presunciosas, cuando Jesús dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde. Ahora, la humildad es importante porque la Biblia también nos enseña que no hubo un hombre más manso y humilde que Moisés. Ahora, es importante para Dios que nosotros aprendamos a caminar en un nivel de humildad. Fíjense que la humildad, hoy en día la iglesia carece de humildad. Los ministros, los pastores carecen de humildad, cuando los que debieran de ser ejemplo de humildad son los ministros, son los pastores, son el liderazgo de una iglesia. Pero la gente pierde la humildad por una posición o un título que se le entrega, ¿sí? Usted hoy está como un asistente, está como un líder, pero mañana le da un título de pastor, de profeta, perdió su humildad.
Porque ya mañana hay gente que viene en una actitud incorrecta y se presenta con una actitud incorrecta. Por ejemplo, hace unos años, hace un tiempo, hay varias redes acá en Guatemala de ministros, de pastores. Pero me recuerdo que un día invitamos a un amigo que queremos mucho, que es un productor de televisión. Él hace varios trabajos y en una de esas él estaba trabajando la imagen de un ministerio y lo recomendé al ministerio y el ministerio cada año hace un congreso, ¿sí? Y llegan pastores de México, pastores de la red que tienen, ¿verdad? Tienen varios pastores de algunos países de Centroamérica y llegan. Y pues él molesta porque es gran amigo de mi hermano. Entonces la molestadera que tenía, creo que esa gente creo que lo conoce, ya sé de quién estoy hablando. La molestadera que tenía, él es diseñador y todo. La molestadera que tenía era que entonces él venía y llegaba un pastor y por decirle un ejemplo, Pastor López, ¿sí? ¿Usted es Pastor López? No, yo soy apóstol y profeta, ¿sí? No, pastor, ¿verdad? No, apóstol y profeta. Entonces él los molestaba porque se molestaban los pastores si no le ponían el título que según ellos tenían, ¿sí? Entonces a veces la gente se le olvida la función que tiene porque ama más el título que le han entregado, ¿sí? Y cada uno de nosotros tiene una función que Dios nos ha entregado. Entonces usted tiene una función. Si usted ha trabajado para el reino, usted ha operado para el reino y mañana le quitan el título, usted el título no lo hace, usted es la función que usted hace, ¿sí? Hablemos cosas ministeriales si quiere. Si usted es una persona, es un pastor, ha trabajado, ha cuidado gente, ha atendido gente, los ha bendecido, los ha visitado, los ha ministrado, y mañana el pastor dice, mira, ya no sos pastor, ¿oíste? Te vas a quedar ahí sentado. Usted sigue siendo un pastor de parte de Dios y usted sigue haciendo la obra de afuera, ¿sí? Porque es una función que Dios le dio. Ahora, si usted ama su título y tiene el título, pero nunca ha hecho la obra, entonces pues puede ser que sí no sea muy efectivo. Pero la función que usted tiene la va a desempeñar. Entonces, miren qué interesante, porque Jesucristo nace en un pesebre, ¿sí? Nace en un pesebre, en un lugar humilde, en un lugar sencillo, para podernos demostrar o para poder darnos una lección de vida en que la humildad debe de ser un estandarte en nuestra vida, ¿sí? Y la humildad no es sinónimo de pobreza, porque a veces la gente se confunde con esos conceptos, ¿sí? La gente ve una casa pobre y dice, ay, es que humilde. No, está equivocado el concepto. La humildad no tiene que ver, escuche lo que le voy a decir, la humildad no tiene que ver con cómo tú estás caminando hoy en día en tu proyección económica, ¿sí? Tú puedes ser un pobre arrogante, un pobre orgulloso, ¿sí? De hecho hay mucha gente pobre que es muy orgullosa, que no le gusta aceptar ayuda de nadie, ¿sí? Y también hay gente pobre humilde, y hay ricos humildes, y hay ricos arrogantes, ¿sí? Lo que quiero que entendamos hoy es de que Jesús nace en un pesebre y su condición, la condición en la que Él nace, no quiere decir que porque Él nace en esa pobreza, de hecho no nació en una pobreza, la Biblia es muy clara en decir que no había lugar porque hubo un censo, ¿sí? Entonces mucha gente vino de todas desde las regiones, y para que usted me entienda lo vamos a poner en el 2020 ya casi, el 19, ¿qué pasó? Se llenaron los hoteles y no habían hoteles, ¿sí? No sé si alguna vez usted ha ido a algún lugar cuando no hay hoteles en ningún lado, ¿sí? Me recuerdo para una Semana Santa hace muchos años, con unos amigos. Mi abuela es de Cobán, tengo algunas familias de Cobán, y decidimos que nos íbamos con unos amigos a Cobán. Y cuando llegamos, mire, no había ningún hotel, ni el más caro ni el más barato, ¿sí? Ni el más, como decimos en Guatemala, ni el más gacho, pero todos estaban llenos. Entonces, ¿qué hacíamos? Bueno, nos paramos quedando en el piso, en la casa de un tío que vive ahí, y dice, vénganse, ¿cómo se van a ir a quedar en el carro? Porque queríamos ir a visitar varios lugares, pero todo estaba lleno, si no había lugar ni en el hotel más caro, o sea, todo estaba lleno. Entonces, la necesidad hizo que nos quedáramos en el piso. Ahora, acá la necesidad pues, ya era premiante porque iba a dar a luz y no había un lugar, pues fue a dar a luz a un pesebre, ¿sí? A un lugar donde hay animales, a un lugar sencillo. Pero lo que Dios nos está enseñando es la importancia de la sencillez en nuestra vida. Aunque Él tenía un manto de rey, ¿verdad? Aunque era el Hijo de Dios, la condición en que nació fue humilde, pero no fue humilde para dar lástima, para dar tristeza, ¿sí? Porque la gente, pone a llorar cuando ve los nacimientos que hacen. No, lo que Dios nos está diciendo es que nosotros tenemos que tener una naturaleza de humildad. Tenemos que tener una naturaleza. Usted puede ser el hombre más preparado del mundo, pero tiene que tener un nivel de humildad en su vida, ¿sí? Ahora mire lo que dice, ahora en qué me quiero centrar hoy, porque esto es algo bien importante. Avancemos al capítulo 8 en adelante. Miren, había pastores en la misma región
que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, ¿sí? Ahora pongan atención, porque ese habían pastores quiere decir que habían y no habían. No sé si me explico. Habían pastores quiere decir que habían pastores que no lo hacían. Otra vez, habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, ¿sí? Entonces, acá podemos hablar muchas cosas, si quiere, funciones pastorales y todo, pero yo me quiero centrar en la importancia de permanecer y de aprender a esperar en una palabra, en una promesa que Dios nos ha dado, ¿sí? Amén. Cuando Jesús nace el Salvador del mundo y la promesa que Dios le había dado a la humanidad empieza a cumplirse. Pero también habían personas que Dios que les había dado palabras y les había dado promesas, y que a pesar del tiempo y a pesar de la persistencia, ahorita lo vamos a ver, ¿sí?, lograron ver la promesa cumplida. Nosotros tenemos que entender que muchas veces se va a tardar lo que a lo mejor Dios nos ha hablado en nuestra vida. A lo mejor hay palabras, hay promesas que a lo mejor no las logramos dimensionar cómo es que Dios las está hablando, porque a lo mejor Dios te ha hablado de algo grande, de un ministerio grande, de una empresa grande, de un desarrollo grande en tu profesión, y parece que las cosas a veces no se dan en nuestra vida, ¿sí? Parece que a veces las cosas no se logran proyectar, pero te voy a decir una cosa, muchas de las cosas que están pasando en nuestra vida tienen un sentido para Dios, porque Dios siempre está formando en nosotros, como decía Mayaría hace un momento, Dios está formando un carácter en nosotros. Dios está enseñándonos a esperar, y a veces estamos esperando desesperadamente, ¿sí? Amén. ¿Nunca ha esperado usted desesperado en un lugar? Está en el banco y está esperando, ay, no se apuraron, ¿sí? Está en la comida, al salir va al restaurante y está esperando, y apenas lleva 3 minutos, usted quiere que ya esté asada la carne, que esté asado el pollo, sacando humo. No se va a poder, porque es la hora pico, es la hora donde toda la gente está pidiendo pollo, toda la gente está pidiendo carne, toda la gente está pidiendo lo que usted pidió. A no ser que tenga usted preparado su chef personal, va a decir, el chef le diga que a las 12 en punto exacto esté listo, porque yo llego a las menos y algo, ¿sí? De lo contrario no va a pasar eso. Sin embargo, Dios muchas veces nos va a hacer esperar para que aprendamos, para que se nos quite la desesperación, ¿sí? Porque el problema en la vida muchas veces, por ejemplo, la juventud tiene una característica, la juventud es desesperada. Muchas veces como jóvenes somos desesperados, ¿sí? Y cuando vamos creciendo y vamos madurando y vamos entendiendo que el tiempo a veces es un aliado de nosotros, ¿sí? Pero eso no lo descubrimos sino hasta que vamos avanzando a un nivel de madurez. De lo contrario, somos desesperados. Mira, un joven, usted le dice a un joven le pide café en la mañana a su mamá, y su mamá se tardó 3 segundos y, mamá, quiero café. Pero no se puede levantar a servirse él, no se puede. Muchas veces nuestros hijos actúan de esa manera. Algunos, sí. Tal vez otros no. Pero eso es lo que nos demuestra la desesperación con la que ellos vienen. Pero muchos de nosotros, a lo mejor que ya vamos avanzando en edad, más tranquilos, ¿sí? Ay, no tengas pena, mi amor, aquí me espero hasta que tú me sirvas, ¿sí? Aleluya. Pero eso lleva años que usted aprenda a esperarse, ¿sí? Aleluya. Y algunos llevan años, aunque sean grandes, y siguen desesperados. Ahora veamos esto, porque dice que habían pastores que guardaban las vigilias de la noche, ¿sí?, de su rebaño. Entonces Dios está esperando gente, o está buscando gente que aprenda a esperar en Él, ¿sí?, que esté apercibidos en Él. Se recuerda que la Biblia nos habla de aquellas vírgenes que están apercibidas. ¿Qué significa apercibidas? Lo voy a decir de esta manera: que estén despiertos, que estén atentos, que no se cansen, que no se aburran, que no se desesperen porque las cosas no se dan, porque a lo mejor hay palabras que le dan al vecino y al vecino sí se le cumplen así, pero a usted no se le ha cumplido pero ni siquiera la mitad de una. Y a veces nos desesperamos, pero mire la enseñanza acá. Y he aquí, dice, o sea, mire, pues habían pastores que guardaban en la región, dice, o sea que habían pastores. Es como decir, hay en Guatemala algunas personas, no todas, algunas personas que son íntegras, o habían personas íntegras, es como decir, habían un grupo de personas, pero no todas son íntegras. Entonces dice, habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor.
esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Entonces, si se da cuenta, los ángeles expresaron alabanza, expresaron adoración, expresaron alegría, expresaron gozo por el nacimiento del Salvador. Ahora, si usted y yo celebramos nuestro cumpleaños, si usted y yo celebramos, no sé, bodas de plata, bodas de oro, etcétera, ¿sí? Yo no sabía que había bodas de qué, de hojalata, bodas de no sé si la inventaron, pero por ahí lo vi un día esto, ¿sí? Si la gente celebra aniversarios, la gente celebra el aniversario de su empresa, el aniversario. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos enseña? Los ángeles dicen que se regocijaron y alabaron, y usted, yo creo que es el único pasaje en la Biblia donde usted encuentra que los ángeles alabaron y se alegraron por el nacimiento de Jesucristo. Y eso nos habla de la importancia de no olvidarnos de la importancia del nacimiento de Jesucristo, ¿sí? Y aunque Él nació, murió y resucitó, tenemos que alegrarnos y celebrar realmente en nuestra vida que Jesucristo ha nacido en nuestra vida, ¿sí? Que Jesucristo nos ha dado una oportunidad de nacer nuevamente, porque cada uno de los que estamos acá tenemos un trasfondo. Todos tenemos un trasfondo en nuestra vida. Puede ser que algunos hayamos nacido en alguna casa de gente cristiana. En mi caso, yo nací en una familia de gente, pero no todos nacemos en una familia así. Hay gente que viene de familias pecaminosas, donde hacían borracheras, donde había drogas, donde había adulterio, fornicaciones. Vinieron a Cristo, Dios los restauró. Entonces, todos tenemos un trasfondo en nuestra vida. Por lo tanto, debemos de darle gracias a Dios y debemos de entender que una vez al año tenemos que darle valor al nacimiento de Cristo. Óigame lo que le digo. Cuando digo una vez al año, no quiere decir que no le estemos dando valor todos los días. Pero es que, ¿sabe una cosa? Vamos perdiendo el valor, le vamos perdiendo el valor y el amor a Jesús. Aunque usted no lo crea. Hay gente que, ay, Jesús, ya nació y qué lindo Jesucristo. Pero no le damos aquel valor, decir: Señor, gracias. Porque un día viniste a la tierra y naciste, te hiciste hombre y moriste, pero gracias por darme la vida eterna. Gracias porque hoy puedo venir delante de ti a orar. ¿Sabe una cosa? Hace más de 2000 años no podíamos venir a orar y a adorar. No podemos hacer esto que hacemos ahora. No se podía, porque solo el sacerdote de turno podía oficializar el sacrificio, ¿sí? Y a veces, si el sacerdote no estaba bien, echaba a perder todo porque se moría en el lugar santísimo. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Es que cuando el mundo celebra, el mundo está metido, mire, el mundo perdió la visión de lo que celebra, ¿sí? El mundo celebra, hay un consumismo, mercadotecnia, merchandising, como usted le quiera decir, ¿verdad? Hay un consumismo, fiestas, pero poca gente verdaderamente, y no le estoy hablando de la fecha exacta, sino poca gente le da valor a decir: Señor, hoy vamos a conmemorar que tú naciste un día. Y como tú naciste un día, lo vamos a celebrar en nuestra casa, vamos a darle gracias, vamos a orar, vamos a bendecir la mesa, y si podemos vamos a bendecir a alguien más para ser agradecidos con lo que tú has hecho con nosotros. Amén. Y dice la palabra: y sucedió que cuando los ángeles fueron del cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto que se les había dicho. O sea, mire pues, por haber permanecido, por haber vigilado, por haber estado despiertos, por haber estado atentos, por haber estado atentos a la asignación que se les había dado, porque la asignación que se les había dado era cuidar su rebaño. Entonces Dios les revela algo que no todos tuvieron la capacidad de ver. O sea, muchas veces en nuestra vida Dios nos va a revelar cosas si somos fieles y nos mantenemos firmes en lo que estamos haciendo, en lo que hemos predicado, en lo que Dios nos ha hablado. De lo contrario, muchas veces abortamos el plan de Dios en nuestra vida cuando nos cansamos, cuando nos debilitamos, cuando a veces decimos: el Señor no hace nada, no, el Señor siempre le cumple a todos menos a mí, no, ya me cansé, el Señor nunca es fiel conmigo. Con todos es fiel el Señor, pero conmigo no. Hay que tener cuidado cómo hablamos, hay que tener cuidado en lo que decimos, porque Dios siempre nos escucha.
Yo siempre cuento un testimonio de un amigo que yo amo mucho, que es un pastor también, mi gran amigo Juanco, porque él lo cuenta, entonces de plano él lo cuento, y no es que desnude a mi amigo Juanco, sino él lo cuenta, él lo contaba, ¿sí? En su testimonio. Pero yo lo amo mucho, pero me enseñó algo ese testimonio, también aprendemos de la gente, ¿sí? Y un día Juanjo venía, él ha sido empresario, por muchos años fue empresario, y tuvo mucho dinero, pero una etapa de su vida estaba en un proceso bien duro, y su esposa se enfermaba a cada rato, y un día le agarró un ataque y la fue a meter al hospital, pero ya ni le daban crédito en el hospital, ¿sí? Y entonces él venía en el carro, iba para la iglesia, iba para el carro, en el carro empezó a llorar, y él dice, yo siempre he sido un berrinchudo con Dios, y le hice un berrinche a Dios, ¿sí? Y en el carro agarró, ¿qué hace? Ya no soy hija, soy bastardo, dice que la cita hablaba, y él es fuerte, cuando se enoja Juan, pues enojado, soy un bastardo, yo no soy tu hijo, y él iba en el carro, y llegó, y se parqueó, y entró a la iglesia, y yo lo vi de lejos, y lo vi agarrado, y dije, plano, está enferma la pastora Carol, y bueno, la cosa es que cabal está enferma, y pues así como, ¿qué le puedo decir? Consolándolo, vamos a orar, ¿verdad? Y me recuerdo que estaba un hermano que ministraba, yo amo mucho, y la cosa es que el hermano se bajó, y cuando estaba el servicio se bajó, hasta él era el que ministraba la alabanza, ¿sí? Y le cayó la unción profética, y se bajó y le dijo, se le acercó y le dijo, dice el Señor que no vuelvas a decir que eres bastardo porque eres hijo, porque si dices que eres bastardo, como bastardo te va a tratar. O sea, el Señor lo reprendió bien fuerte, ¿sí? Y al rato lo vi llorando, aquel dijo, vos sabrás por qué estás llorando, y me contó. Entonces ahí fue el testimonio y lo cuenta. O sea, entonces tenemos que tener cuidado realmente qué es lo que nosotros decimos con nuestra boca, qué es lo que nosotros pensamos con nuestra mente, qué es lo que nosotros sentimos con nuestro corazón, porque Dios muchas veces, recuérdate que Él es omnisciente, es omnipresente, y Él sí sabe lo que nosotros pensamos y decimos y sentimos. Entonces estos hombres guardaron, permanecieron, y se les mostró algo grande que fue de gran gozo en su vida. Entonces cuando vemos este parámetro, no se trata como de que estoy estirando la palabra, sino yo le voy a decir una cosa: alégrese cada fin de año y dele gracias al Señor porque hace 2000 años Él nació. Amén. Celebre en su casa. Escuche lo que le estoy diciendo, porque la gente se confunde, y a veces hay gente tan religiosa que no celebra la Navidad, y vamos a respetarlo, los vamos a amar y los vamos a tener que tolerar, pero sí reciben regalos, ¿verdad? Pero sí reciben su aguinaldo, pero sí reciben regalos, un su bono que le dan navideño. Si de verdad no celebran nada, devuélvalo. Es más, le voy a contar algo. Tengo amigos pastores que por no celebrar la Navidad pierden sus bendiciones, y he llegado a visitar amigos pastores que para Navidad no han tenido nada que comer, y Dios nos ha permitido. La Biblia dice: no sepa tu mano derecha ni la izquierda, pero es necesario que se lo diga. Pero hemos tenido que bendecirlos. Sin embargo, es a causa de un nivel de religiosidad en su vida. Y a veces la gente habla un montón de cosas que no me quiero meter ahí, porque ese es un debate que hay en las redes. Hay un debate ahorita teológico. A ver, hace años predicaba un mensaje que lo he querido predicar, pero dije mejor no me voy a meter a problemas, ¿sí? Los paralelismos no son dualismos, ¿sí? Porque a veces la gente cree que celebrar la Navidad lo hacen como un paralelismo o un dualismo, y la gente se confunde y se hace bolas. Porque yo creo que ningún cristiano está adorando un árbol de Navidad en su casa, ¿sí? Ahora, si yo encuentro un cristiano adorando un árbol de Navidad en su casa, sí le desarmo el árbol, ¿sí? Si yo llego a la casa de él que tiene su árbol y está adorando, le desarmo el árbol, y lo desarmamos tal vez a él también. Pues se chamblió entonces, ¿sí? No, o sea, nadie está adorando un árbol de Navidad, ¿sí? Hay muchas historias que no tienen un fundamento histórico del árbol de Navidad. Usted lo puede certificar, en el internet usted se puede perder, pero si usted verdaderamente hay una raíz, no va a encontrar algo fidedigno que usted diga, esto sí es real, ¿sí? Hay un montón de cosas ahí perdidas. Sin embargo, vaya a estudiar, hay muchos ejemplos y cosas verdaderamente reales de, por ejemplo, Martín Lutero, lo del árbol de Navidad. Vaya a estudiarlo y va a encontrar algunos significados. Ahora, lo importante no es el árbol, ¿sabe qué? Lo importante es su corazón, y lo importante realmente es que usted le enseña a sus hijos. Yo creo que tratemos de enseñar a nuestros hijos, ser agradecidos cada año por lo que Dios ha hecho y por lo que Jesús es en nuestra vida. Amén. Eso es lo que tratemos. En una cena de Navidad, enséñele a sus hijos a darle gracias a Dios. Amén. Enséñale a sus hijos a tener una relación con Jesús, porque perdemos esa relación con Jesús nosotros. Y miren qué interesante, voy a seguir avanzando. Pero María guardaba estas cosas, dice, y volvieron, 10:20, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto que se les había dado.
cumpliendo los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, trajeron a Jerusalén para presentarles al Señor, como está escrito en la ley, el Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas de 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Mire pues, aquí me voy a centrar, aquí voy a ir avanzando ya. Aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Mire, esperaba, repite conmigo, esperar. Mire, esperar, si no aprendemos a esperar, si no aprendemos nosotros a esperar en el Señor, mire, cuando digo esperar, para algunos puede ser que, hermanos, que usted no sabe cuántos años llevo yo esperando. Hermanos, que usted no sabe, he pasado todo este año esperando y Dios no hace nada. Pues le tengo que decir algo, espere. Amén. Hermanos, que llevo 5 años y el Señor nos habló que lo iba a hacer y no ha hecho nada, siga esperando. Amén. Porque dice la palabra, este justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. O sea, si el Espíritu Santo está sobre nosotros, vamos a aprender a esperar. Amén. Si el Espíritu Santo está con nosotros, vamos a aprender a ser guiados, direccionados, fortalecidos. Por eso la palabra dice, el Espíritu Santo dice que nos guiará a toda verdad. Él es nuestro consolador. Él está con nosotros. Cuando estés dudando, cuando te sientas que la cosa no, habla al Espíritu Santo, por favor. Asísteme porque te necesito. Amén. Y Él es el único que nos puede asistir y nos puede fortalecer, nos puede ayudar, nos puede sustentar y nos puede hacer entender lo que está pasando en nuestra vida, ¿sí? Y dice la palabra, y el Espíritu Santo estaba sobre él y le había sido revelado por el Espíritu Santo. Miren qué interesante, pues, porque acá hay mucha profundidad, pero hoy no voy a entrar así. Qué curioso que el Espíritu Santo no había sido derramado, pero el Espíritu Santo estaba sobre él. Aleluya. O sea, Dios siempre tiene un remanente de gente que busca, un remanente de gente que espera, un remanente de gente que está dispuesto a pagar un precio para poder ver lo que el Señor ha hablado. Mire, dice que no vería la muerte hasta que viniese el ungido del Señor. Mire qué palabra, mire qué promesa la que tenía este hombre, ¿sí? Mire, cualquiera le puede decir, hombre, vos te chanfleaste, ¿cómo te antes que el Señor no te va a llevar hasta que veas al ungido del Señor? Pues este hombre era piadoso, este hombre, mire, tenía el Espíritu Santo y esperaba. Aleluya. Ya no era un hombre joven, ahí va a ver que había otra. O sea, acá hay un cuadro bien interesante que tenemos que ver. Un cuadro, hay un remanente, yo le llamo hay un remanente de gente que esperó, pero lo interesante es que voy a utilizar este término, porque creo que la vejez es una honra, ¿sí? Esperó y llegó a un nivel de vejez y esperó y nunca se cansó y nunca se debilitó y el Espíritu los fortaleció hasta que se cumplió lo que Dios les había dicho. Ahora, este hombre dice que por el Espíritu Santo se le había revelado. ¿Sabe qué? Muchos de nosotros tenemos palabras proféticas que Dios nos ha dado por su Espíritu. Amén. Así que si Dios nos ha dado palabras, tenemos que aferrarnos a esas palabras que Dios nos ha dado. Amén. Si Dios dio una palabra de tus hijos, Dios lo va a cumplir, porque todo lo que Dios dice Él lo resuelve, Él lo solventa. No te estés preguntando cómo lo va a hacer el Señor. No, todo lo que Dios ha hablado, Dios lo va a hacer. Si Dios dio una palabra en tu vida, en tu empresa, para tu casa, lo que Dios te haya prometido, Dios se va a encargar de resolverlo. Amén. ¿Cómo? Eso es lo que todos quieren saber, ¿verdad? ¿Verdad? Qué fácil, qué lindo sería que Dios te dijera cómo, rápido. Pero ¿sabe por qué no nos da el cómo? Porque el cómo tiene que ir con espera. El cómo tiene que ir con fe. El cómo tiene que ir con persistencia. Porque es la única manera en la que Dios va a medir realmente qué tanto lo amamos nosotros a Él, ¿sí? Entonces dice la palabra que no vería muerte hasta que viese el ungido del Señor, y movido por el Espíritu, o sea, movido por el Espíritu. Mire, cuando yo oigo eso movido, es como quien dice que usted está ahorita ahí sentado y el Espíritu Santo lo mueva y lo toque y le diga, parate y te vas a tal lugar, o parate y vas a estar en un lugar hoy, o parate y le vas a hablar a tal persona, ¿sí? Y movido por el Espíritu vino al templo. O sea, se movió porque el Espíritu Santo lo movió, lo jaló, lo insistió, como usted quiera llamarlo, ¿sí? Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, o sea,
Repita conmigo, el tiempo exacto El tiempo exacto. en el momento idóneo, ¿sí? O sea, fue en el momento idóneo que el Espíritu te paras ahora y te vas a ir al templo. Porque ahora cumplo la palabra y la promesa que te he dicho, ¿sí? Y dice que, va, y dejemos eso. Él obedeció. Aleluya. ¿Sabe cuál es el problema y la falla de la iglesia hoy en día? Que no obedece a Dios. Así es. Miren, se lo voy a poner este ejemplo porque es el ejemplo que más le cuesta a todo el mundo. Usted tiene ahorita ahí en su billetera 500 quetzales. Pongámosle 500. Pues. Para algunos puede ser poco, mucho o nada. Pero tal vez dice, voy a ir a comer con estos 500, me voy a ir a almorzar hoy. ¿Y qué pasa? El Señor le habla ahorita y dice, dale esos 500 al hermano que tienes a la par. O párate y los ofrendas. Ah, no, Señor, no, ha de ser cosa mía. Ha de ser algo que de repente estoy pensando mal, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque no nos guiamos por el Espíritu Santo. ¿Por qué hacemos esto? Porque todavía no hemos aprendido a escuchar su voz. Cuando Dios nos habla, hermano, Dios nos habla. Dios no se va a equivocar. Ahí yo le puedo contar un montón de testimonios de gente que Dios le habla y no obedece a Dios. No, el Señor reprenda al diablo, eso es ser el diablo. Si ese dinero a mí me costó, el Señor me lo dio. Bueno, mire lo que decía David, de lo recogido de tu mano, eso te damos. Pero yo no daré, dice, yo no daré ofrenda que no me haya costado, decía el bandido, ¿sí? Ahora, dice, y movido por el Espíritu, vino al templo y cuando los padres de Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para la revelación de los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados. Mira, ahora voy a decir una cosa, acá hay todo un panorama que tenemos que aprender a ver, ¿sí? Que no puedo tal vez enseñarlo hoy porque es mucho, pero sabe una cosa, hay un panorama muy grande acá. El primer panorama es, bueno, María creyó desde el principio, ¿sí? Luego José tiene que pasar un proceso muy complicado en su vida, porque la mujer que él ama resulta que ahora concibe por el Espíritu Santo. Y pasémoslo al plano humano, miren, no cualquiera va a creer eso, hermano, ¿sí? Entonces el pobre José le tocó que experimentar manifestaciones sobrenaturales para creer. Se le apareció un ángel, el ángel se le aparecía en sueños y él caminaba, pero yo me imagino que todavía el cuate por ratos, ay Señor, pero si esta cuata nada que ver, ¿verdad? Aunque ahorita uno dice, no, es que mire, no hermano, deje, el hombre por naturaleza, el hombre tiene una mente corrompida, ¿sí? Tiene una mente, como usted le quiere llamar, cochambrosa, una mente que de repente, no, esta de repente me metió gol. Y resulta que para que se cumpliese toda la palabra, dice que José, miren lo que dice acá, y José y su madre estaban maravillados. O sea, llega una etapa en que José dijo, no, esto es cierto, esto es sobrenatural, esto verdaderamente es cierto, o sea, porque era necesario. Fíjese que cuando la Biblia dice el Hijo del Hombre, ¿ha oído cuando dice así? ¿Sabe qué significa en las traducciones en hebreo? El hijo del hombre es el hijo de Adán, ¿sí? Que es la naturaleza humana que traía Jesús, que no podía traer una naturaleza 100%, por eso tuvo que nacer de una mujer y tenía que tener una genealogía, pero la naturaleza que era el hijo de Adán. Y Eva era la madre de todos los gentiles, ¿sí? Todos los humanos, la madre de los vivientes. Y dice la Biblia, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón. Ahora mire Simeón, o sea, para que Simeón los haya bendecido, también era un hombre íntegro que tenía una línea sacerdotal, ¿sí? Para que se le dejara bendecir al niño. Ahora, quiere decir que podemos llegar a viejos, porque es algo que se ha enseñado. Por ejemplo, cuando hablamos de Samuel, dice, y Samuel ya sus ojos se oscurecían, ya no podía ver. Entonces, hay gente que llega a su vejez y jamás se renueva, ¿sí? Y entonces cuando llega a su vejez ministerial, a su vejez de servicio, pierde la visión de lo que Dios le ha dado. Pero también hay en la Biblia hombres que más perdieron la visión. Simeón era uno de ellos, era una persona viejo, porque para que diga, ahora, como quien dice, llegué a mi final, o sea, ahora sí puedo descansar, morir tranquilo, dice que era viejo. Pero su visión jamás se había perdido porque siempre fue direccionado por el Espíritu Santo. Hay hombres de Dios que jamás perdieron su visión. Hombres notables en el mundo, ¿sí? Que Dios, Billy Graham, por ejemplo. Hombres de Dios que siempre se han mantenido íntegros. El doctor Bill Hammond, por ejemplo, que siempre se mantienen íntegros y siguen predicando la palabra y siguen fieles. Dice, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí
Está puesta por caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, dice. Y esta espada traspasará tu misma alma, miren, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, miren, va. Entonces está Simeón dando una palabra profética, ¿sí? Mesiánica, ahí casi se disparó una palabra de lo que iba a pasar en el corazón de María y algo profundo. Y ahora miren lo que pasa, hay otro paralelo, dice, estaba también allí Ana, profetiza. Miren, o sea, el ministerio profético es bien interesante porque el ministerio profético está metido en toda la palabra, en toda la Biblia, ¿sí? Y dice, Ana profetiza, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. O sea, otra vez, repita conmigo, esperar. ¿Sabe una cosa? Y me quiero centrar en esto y voy terminando. Miren, estaba también allí Ana profetiza, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Vení Samuel acá, por favor. Avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años. Mire qué fidelidad al Señor esta mujer, ¿sí? 84 años de viudez. Hoy las chicas se casan a los 2 años de viudez. Estoy exagerando, pero... Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y con oraciones. Ahora mire, pues yo sí quiero que tal vez hagamos hacer una salvedad acá para ir concluyendo. La importancia de esperar y de permanecer en la promesa que Dios nos ha dado, ¿sí? Pero ¿sabe una cosa? ¿Cuál es el problema del cristiano? Que el cristiano tiene una debilidad de espera, ¿sí? Y cuando Dios no hace nada, la gente como que se aburre. Por ejemplo, oímos de la venida de Cristo y ¿qué es lo que dice la gente? Ah, hombre, si siempre han dicho que viene Cristo, ¿sí? Mi abuelo se murió y dijo que iba a venir y ya no vino, ¿sí? Y yo ya me estoy haciendo viejo y no ha venido, no creo que venga. Sin embargo, tal vez no se trata de estar pensando en la venida, se trata de estar esperando en Él, ¿sí? Y saber que si Él viene o no, nosotros tenemos que mantener una vida justa, una vida santa, una vida pura delante de Él. Y dice la palabra, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones, presentándose en la misma hora. ¿Bien? Estoy hablando de aquellos que esperan, ¿sí? De aquellos que se mantienen firmes, de aquellos que parece que fue eterno, parece que una promesa de Dios ha sido larga, ha sido eterna. Tarde o temprano Dios va a honrar la palabra que Dios te dio, ¿sí? Si tú y yo hemos permanecido firmes, hemos permanecido, escuchen las palabras que uso. Primero, hemos permanecido firmes, ¿sí? Hemos permanecido constantes, porque hay gente que no es constante, ¿sí? Hay gente que viene hoy, Dios le da una palabra, a algunos se les cumple y ya no vuelven a venir a buscar a Dios. Está bien. Hay gente que viene hoy, Dios le da una palabra, no pasa nada, mejor se van de una vez más perdidos todavía porque se enojaron porque no pasó nada. Pero no se trata si Dios cumple o no cumple, se trata si tú amas a Dios realmente. Amén. ¿Por qué un padre tolera a veces la rebeldía de un hijo, por ejemplo? Porque ama. Por eso la tolera muchas veces, ¿sí? Y perdona y le da una oportunidad más porque ama, ¿me explico? Entonces nosotros tenemos que verdaderamente esperar y amar a Dios. Tenemos que pedirle, Señor, yo quiero amarte verdaderamente, ¿sí? Yo quiero verdaderamente aprender a amarte porque a veces hemos perdido esa conexión con Dios. Hay un canto de estos hermosillos que me gusta mucho, que estuvo no de moda, sino que las tocaban hace unos años, que dice, quiero volver a empezar, ¿sí? Porque saben una cosa, a veces perdemos, por eso la Biblia en Apocalipsis nos habla de que hemos perdido el primer amor. La iglesia pierde el primer amor. Perdemos el amor a Jesús. Jesús ya no tiene valor para nosotros. Jesús ha perdido el valor porque a veces le damos más valor a otras cosas. Y dice, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. O sea, ella también pudo ver lo que había en ese niño, ¿sí? Entonces, ¿qué nos enseña la palabra? Voy a concluir ahí, ¿sí? La palabra nos enseña muchas veces que vamos a tener que esperar, hermano. Y aunque a veces nos vamos a sentir, a lo mejor nos vamos a sentir viejos, hermano, vamos a sentir que avanzó el tiempo, pero no debemos de desmayar en que las promesas que Dios las dijo las va a cumplir. Amén. Es más, el libro de Hebreos, en Hebreos 11 en adelante, la Biblia dice que hubieron hombres que solo abrazaron la promesa,
pero la vieron de lejos, pero jamás la palparon, ¿sí? Y eso es un nivel de fe. Porque vivir en un nivel de fe y decir, Señor, ya estoy grande, ya no lo voy a ver, pero creo en que lo vas a hacer en estas generaciones que están por venir. Y te mueres con aquella certeza de, Señor, se van a levantar generaciones que te van a adorar. Eso está abrazando una promesa. Y no está, Señor, tú lo dijiste, ni lo viví, ni lo vi. No, es abrazar una promesa de que nuestros hijos, a pesar de que el mundo, cada día el mundo se va a contaminar más. Ahorita estuvo eso de lo de Netflix que quieren, me gustó algo que lo iba a publicar, a compartir, de Dante Gebel, porque a Dante le hacen preguntas y me gustó mucho porque toda la gente, todos los pastores cancelando la membresía de Netflix. ¿Usted cree que con eso se va a solucionar esto? Hermano, vienen cosas más duras y más complicadas para el mundo. Prepárese. Prepárese, porque vamos a tener que batallar con cosas más duras. Usted no sabe ni lo que está por venir en el mundo, ¿sí? La agenda globalista ya está pactada. Se ha estado deteniendo porque Dios tiene misericordia, pero tarde o temprano esto se va a depravar, porque es bíblico, ¿sí? Entonces tenemos que prepararnos. Nada, deje que Netflix, ya no necesita Netflix, hermano. Todo está contaminado, hermano. Todo tiene un grado de contaminación para corromper a nuestras generaciones. Entonces, ¿qué es lo que Dios anda buscando? Anda buscando hombres y mujeres que aprendan a esperar en su promesa, pero que se mantengan firmes para poder enseñar a las generaciones que vienen fundamentos sólidos de la palabra, fundamentos de principios y valores sólidos para que nuestros hijos puedan permanecer. Porque si no, ni nosotros vamos a poder hacer una apologética de nuestra fe. Hay gente que no va a poder debatir, no va a poder debatir con un ateo realmente su fundamento cristiano, porque no tiene elementos, ni tiene ni siquiera fundamentos bíblicos para hacerlo. Es más, un ateo que esté más fundamentado que tú te va a dejar tambaleando. A lo mejor este tiene razón, porque no tenemos un fundamento sólido para hacer una apologética, una defensa de nuestra fe. Cuando digo defensa, un digo hermano, digo, sí, es que la palabra no se pelea, no entiende la apologética. Cuando digo defensa es pararte a ver cuáles son tus fundamentos bíblicos de por qué tú y yo creemos en Cristo. Amén. ¿Por qué tú y yo creemos que Cristo es real? Amén. O lo queremos porque la abuelita nos lo enseñó, pero como ya se murió la abuelita, pues ya no creo yo tampoco que Cristo es real. Sino la vida cristiana, mire, por eso Pablo dijo, yo no he venido con ustedes como quien dice, así simple. Yo he venido con palabras de poder y manifestaciones de poder. El evangelio verdadero tiene poder, hermano. Amén. El evangelio cristiano no solo es de venir a la iglesia, sentarnos, sentir algo. Te voy a decir algo, a veces puedes no sentir, pero puedes escuchar y puedes ser impartido de Dios y no necesariamente sentir escalofríos, ¿sí? Porque un hermano dijo, ay hermano, todos se cayeron, estuvo glorioso, pero no te garantiza que el que se caiga recibió la presencia de Dios. Se caen los endemoniados también. No necesariamente se trata que si te caes recibes la presencia de Dios. Hay gente que a lo mejor no se parece, que no pasó nada, pero fue impartido más que el que se cayó. Sí. Porque el que escuchó se llevó la palabra, pero el que se cayó no escuchó nada. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque lo que Dios quiere en este tiempo es que nosotros podamos entender realmente qué es esperar en Él, ¿sí? Y no olvidar el propósito de Dios en la vida, la salvación que Jesucristo nos trajo, ¿sí? El milagro más grande en la vida no es una sanidad de cáncer, una sanidad de SIDA. El milagro más grande es la salvación. Amén. Ese milagro está activo todavía. Amén. Y si a lo mejor nos hemos apagado, nos hemos sentido débiles, nos hemos sentido tristes en estos días, yo te motivo, deja de estar triste. Dile al que tienes a la par, dile, deja de estar triste, si te has sentido triste. Mira, si el espíritu navideño no te afecta para bien, sino para mal, y te entra la depresión, repréndalo en el nombre de Jesús, ¿sí? Amén. Si te sientes, para estas fechas que te entra la depre, eso no es de Dios. Para estas fechas lo que te tiene que entrar es alegría y gozo de saber que hace 2000 años nació nuestro Salvador. Dale un aplauso al Señor. Eso nos tiene que entrar en nuestro corazón. Nació nuestro Salvador. Hoy tienes vida. Puedes estar alegre. Y si te sientes triste, decir, Señor, dame alegría, Padre, porque tú naciste hace 2000 años. Tienes que tener la inocencia que alguna vez tuviste de niño. Aleluya. Porque Dios es real. Yo le quiero decir una cosa, Dios lo va a bendecir.
Amén. Dios va a hacer cosas grandes en su vida. Así es. Dios lo va a sorprender porque Dios tiene promesas para usted y Dios lo va a cumplir. Amén. No se amargue. Yo le digo a la gente, aprende a no amargarte porque los procesos de la vida son para formar nuestro carácter y para fortalecer nuestra fe, no para amargarte. Amén. ¿Te trataron mal en un lugar? Bendícelo. ¿Sabes por qué? Porque Dios usó a una persona para formar en ti carácter, para enseñarte muchas cosas, a depender de Dios, no para que te sientas mal. Amén. Yo bendigo a mis pastores que me precedieron, ¿sí? En alguna etapa sentí que fueron mala gente, que me trataron mal. Hoy los bendigo y de verdad los amo en el amor del Señor porque me enseñaron a que mi carácter fuera formado. Dios forma hombres y forma mujeres, no forma niños. Amén. Y por eso dolió, ¿sí? Si te dolió, qué bueno. Pero vamos hacia adelante, como decía el apóstol Pablo, extendiéndonos hacia lo que está adelante, ¿sí? Amén. Cierra tus ojos esta hermosa mañana. Y quiero que ahí donde estés, quiero que oremos. Porque quiero que el Señor toque nuestro corazón esta mañana. Porque creo yo que el 2020 estamos por cruzar un umbral en el tiempo, ¿sí? Y el 2020 es un año en el que el Señor quiere que comencemos en una nueva etapa de nuestra vida, ¿sí? A lo mejor han habido momentos tristes, cambios que han venido para muchos. Miren, todos Dios está trayendo cambios a nuestra vida. Los cambios a veces crean resistencia. La gente se resiste a los cambios. Pero muchas veces todos los cambios son buenos. Porque nos enseña que Dios siempre tiene algo nuevo para nosotros. Por eso el pueblo de Israel vagaba en el desierto y dice la palabra que a veces se detenía la nube por un tiempo largo. Pero luego se volvían a mover y tenían que moverse nuevamente a través de la nube. Eso significa que es Dios el que guía nuestra vida y a veces nos vamos a detener en un tiempo y a veces vamos a tener que volver a levantar nuestra tienda y volver a extendernos hasta que Dios nos lleve al lugar que Él ha prometido para nuestra vida. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos delante de ti esta mañana, Señor, gozosos, contentos, Señor, por este año 2019 que todavía no termina, está una semana que termine, Señor. Te damos gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Porque hasta aquí tú nos has guardado, nos has librado, nos has sustentado, has sido bueno. Tal vez no nos lo merecíamos, pero en tu misericordia, en tu amor, nos otorgaste tu bendición, Señor. Y por eso, Señor, te alabamos, te bendecimos y queremos, Señor, que si en alguien hay tristeza en algún corazón esta mañana, sea quitada toda tristeza y te abrace el amor de Dios y te abrace la alegría que trae el gozo de su salvación.